Esto es Maestros del Cine, una producción del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra, y el día de hoy nos acompaña Roxana Alejo, quien es directora operativa de Ambulante y asesora financiera del Festival Internacional de Cine de Morelia. Nos da mucho gusto que estés aquí, Roxana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Roxana Alejo Morales posee una amplia formación y experiencia como gestora cultural y productora de impacto. Estudió Administración Financiera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey, y actualmente cursa una maestría en la misma institución. Desde 2008 es administradora y asesora financiera del Festival Internacional de Cine de Morelia y por más de 4 años administró la película de animación Ani Bruno de Carlos Carrera. Desde 2014 es directora operativa de Documental Ambulante, organización sin fines de lucro fundada por los actores Gael García Bernal y Diego Luna, dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social. Ha asesorado administrativamente casas productoras, películas y empresas culturales. Ha participado también como jurado en festivales y comités de evaluación de proyectos, así como talleres y mesas de trabajo para reformar la Ley Federal de Cinematografía en México. Roxana, pues sabemos que tienes amplia trayectoria, experiencia en festivales de cine, y el proyecto de Maestros del Cine busca tocar todos los departamentos de la industria cinematográfica, y sin duda los festivales de cine son una parte muy importante. Quisiera empezar preguntándote por a lo mejor lo más básico, ¿qué es un festival de cine? La definición es un poco complicada porque dentro de la industria lo vemos diferente en distintos aspectos. Un festival de cine para mí es una congregación de personas que quieren ver diferentes tipos de película y llevarse consigo una experiencia. Pero sin embargo tenemos festivales absolutamente de todo tipo, festivales para niños que interactúan más, festivales donde tienen una propuesta cinematográfica acompañada de inmersión o de cosas sensoriales, otros festivales más clásicos donde se ven películas desde la época de oro del cine hasta la actualidad. Entonces es un mundo diverso de lo que podría verse como un festival de cine. Incluso dentro de Ambulante lo que queremos nosotros es sacar el cine del cine. Entonces también ahí es una experiencia más en hacer proyecciones al aire libre, hacer proyecciones en el Nevado de Toluca, donde primero haces una caminata y al final pues te topas con una pantalla y vives la experiencia. Claro. Y eso pues tú lo englobas dentro de diferentes actividades que conforman un festival, un evento donde festejas el cine, donde te involucras y tienes la oportunidad de estar en contacto con los realizadores, que es la parte más importante, considero yo, de esa experiencia. Claro, y de alguna manera también para mucha gente, supongo que en el caso de Ambulante, como en el caso de este tipo de exhibición alternativa no formal, en el sentido de las salas de las grandes cadenas, para mucha gente es el primer encuentro con un producto audiovisual, ¿no? Y con un realizador. ¿Te ha tocado ver ese encuentro? Muchísimas veces, y no sabes lo gratificante que es. Dentro de Ambulante desde el 2016 hemos visto cómo hemos ido al encuentro del espectador. Y eso es pues, que no tienen la oportunidad de ir a una sala de cine porque viven lejos, porque simplemente no está en su panorama. Y lo que nosotros hemos hecho durante este tiempo es llevar las proyecciones a sus lugares. Te hablo de incluso lugares donde no hay luz, y nosotros montamos las pantallas, invitamos a la gente y llegan con una emoción. Los niños dicen, esta es la primera vez que veo cine. Se nos hace maravilloso después que ese niño de hace 15 años vuelva con nosotros a la misma proyección y diga, estoy encantado, quiero estudiar cine, hice un pequeño guión, lo sigo en redes sociales. Entonces es una emoción para nosotros el poder continuar con eso, el que se dé la oportunidad a la gente de presentarles esta propuesta cinematográfica increíble, y que no siempre, incluso aquellos que tienen sí una sala comercial cerca donde 365 días del año pueden ir a ver películas, por lo general son películas comerciales. Claro. Dejémoslo así.
Y los festivales lo que hacen, y te hablo de pues muchísimo, de Docs MX, de festivales de género, festivales incluso que son de nichos importantes como el cine fantástico o el cine de terror, todos estos justo te ayudan a salirte de lo normal que te puede exhibir las cadenas comerciales y llevarte a otro mundo que te despierta, que dice, existe este otro tipo de experiencia y por ahí me quiero ir. Entonces es súper gratificante. Incluso dentro de los mismos festivales, ¿no? Sí, como dices, hay festivales especializados como en animación, hay festivales especializados en, no sé, comedia, cine mudo, género, diversidad, vanguardia, contemporáneo, etcétera. Pero incluso sé que, por ejemplo, en el caso de Ambulante, dentro del mismo festival tienen categorías. ¿Qué categorías incluye, por lo general, pues no solo Ambulante en particular, sé que lo conoces, bueno, lo dominas, pero ¿qué categorías se incluyen en un festival por lo regular? Por lo regular siempre hay ficción, sí. Y ahora el documental también está muy presente. Sí. También en el 2016 inició Short Shorts, que es dedicado a los cortometrajes, y ahí hubo un boom específico en la producción cinematográfica de películas de corta duración, documentales, ficción, animación, cualquiera que sea la categoría, pero películas que desafortunadamente e incluso ahora no encuentran una forma de salir. Entonces todavía la tienen mucho más difícil los cortometrajes, y los festivales hacen eso, el poder exhibirlos, el tomar todas las producciones que se están haciendo y ponerlas a disposición del público. Entonces las categorías suelen ser pues muy amplias y dependiendo del festival. Obviamente la Matatena, por ejemplo, que es un festival dedicado para niños, pues su especificidad está en ir en ese género. Sin embargo, la mayoría sí tienen pues lo normal de ficción, documental, en cortos y largos, y muchos de los festivales también, o si no es que todos en realidad, incluyen talleres, talleres de la producción o talleres de apreciación o de diferentes tipos, pero también es un punto fundamental donde los que están haciendo las películas pues tienen la oportunidad de hablar un poco más de cómo lo hicieron desde su perspectiva y cómo pues lo que han aprendido a través del tiempo. Y además está por lo regular como una parte de competencia, ¿no? Sí, en el caso de Ambulante no somos competitivos, pero la mayoría de los festivales se van por la competencia, lo cual también es fabuloso, porque ahí pues empiezan a ver fabuloso y también desventajoso en algunos festivales, porque la mayoría quieren que sea la primera vez que se exhiba esa película dentro de su festival. Entonces ahí entran otras cosas, entramos en otros detalles, pero bueno, se me hace también fundamental porque ayuda. En el caso, por ejemplo, del Festival de Cine de Morelia, los ganadores tienen oportunidad de entrar al shortlist de los Óscares o pues exhibirse en plataformas internacionales, y bueno, eso lleva un toque mexicano al extranjero, que pues nos hace brillar en todos los sentidos. Así es. ¿Quién opera un festival de cine y cómo empieza un festival de cine? Bueno, conocemos un poco la historia de Ambulante, pero platícanos cómo empieza la idea de un festival de cine y cómo se opera un festival de cine. Yo igual me iría un pasito para atrás. Yo creo que la idea de un festival de cine surge con la necesidad de exhibir algo que no se está exhibiendo, que no se está viendo y que pues, necesita salir. Y en ese caso, pues sí, los festivales de nicho empezaron así. Hay que poner películas de terror. El terror en México es lo más vendido comercialmente. Y no había habido un festival, ya los hay, ya lo hay y ya los hay. Entonces empiezan con esa necesidad de hay que darle apreciación cinematográfica a los niños. Entonces hace un boom de festivales enfocados o con alguna categoría de niños. Entonces,
creo que los festivales así inician con esa necesidad. El Festival de Cine de Morelia hay que exhibir el cine mexicano, necesitamos que los jóvenes creadores tengan la posibilidad de proyectarse al exterior. En el caso de Ambulante no se está viendo el documental, no hay salidas ni pantallas para que se vea, entonces bueno, vamos a nosotros crear esas pantallas para que se vean. Y ya la operación, pues al principio yo creo que todos los festivales, todos empezamos a hacer de todo, absolutamente de todo, y porque te gusta y es el amor al arte que por ahí dicen, y que yo choco un poco con esa perspectiva, porque justamente la profesionalización ya de este sector debe ser, y somos igual que una empresa, pero después tocaremos ese punto que se me hace súper relevante. Pero en el caso de los festivales, pues operan igual que cualquier persona moral. Tienen las mismas cuestiones legales, fiscales, administrativas, de recursos humanos, y empieza a abrirse conforme va creciendo el festival a especializar las áreas de los festivales. Y ahorita te hablé de lo que está en el back, lo que nunca se ve, pero que ahí está. Pero pues también empieza el área de invitados para que sean unos vínculos con los realizadores que van a acudir al festival, el área de logística, que te ayudan con el tráfico de las películas, o incluirlas en las autorías para que se puedan ver de manera correcta en las pantallas. Tenemos la producción, ya sea de los eventos, o la producción incluso de las fiestas o de los talleres. Todas es un área que lo hace. En algunos festivales tenemos la industria, que también es un departamento específico para que haya industria, compra y venta de películas. Tenemos obviamente departamento de, pues sí, lo mencioné, el de invitados, que también tiene pues muchas ramas, porque hay diferentes tipos de invitados, y con tipos me refiero a que hay pues los mexicanos, los internacionales, los de cortos, los de largos, que tienen diferentes, que pues hay que coordinar toda su logística. Y pues básicamente a grandes rasgos podría decirse que así se arma un festival. Y como te digo al principio, todos hacemos de todo, hacemos tráfico, hablamos con los invitados, y también te lleva a entender lo que hacen otras áreas. Entonces vuelve muy humano el festival, muy de familia, muy para pues, apapachar y disfrutar obviamente de lo que también se está proyectando. Que finalmente es un trabajo en equipo, que justo con todos los invitados que hemos tenido en el proyecto de Maestros del Cine, el cine pues difícilmente se hace de manera individual, ¿no? Digo difícilmente porque a menos de que estés creando una animación tú durante un buen tiempo de manera individual, pero en algún momento tienes que tener como algún aliado, tanto en la música como en la distribución, o no sé, en cualquier área diferente, y el cine justamente depende en todos los departamentos de el equipo. Y me parece que justo en esta parte me gustaría preguntarte, porque hay un área en casi todos los de voluntarios, y los voluntarios a mí me parece como una gran oportunidad, más que aprovechar el festival de voluntarios. A mí me parece que es una gran oportunidad, porque de ahí los voluntarios luego pasan a, en primer lugar es un encuentro ya con una parte profesional de la industria del cine, ¿no? Que es un festival, y el segundo es un conocimiento que adquieres en, no sé, 10 días que estás de voluntario, dependiendo de cada festival, y que luego eso te provoca como muchas ganas de seguir metiéndote, luego entrar a otra cosa, ya escribir un guión, ya hacer una producción, dirigir, hacer fotografía, actuar, o cualquier de este departamento. ¿Qué me puedes platicar de esta parte de los voluntarios? Es increíble, y tenemos muchísimas historias en el Festival de Morelia y en Ambulante, donde incluso yo empecé como voluntaria en el Festival de Cine de Morelia, cargaba los radios y se los llevaba a todos para que pudieran hacer comunicación, y después de ahí pasé a la administración del Festival de Morelia. Después me llamaron de Ambulante para que les ayudara con la administración, entonces
como esa historia hay muchísimas. Y pues es una oportunidad como tal de adentrarte por primera vez a lo que es un festival, porque por lo general lo que se ve es el producto terminado. Sí. O sea, ya se ve la película en la pantalla y tú disfrutándola. Sin embargo, todo lo que está detrás, todo lo que tiene que suceder previo a que tú puedas llegar a sentarte, es una maquinaria que tiene que atarse con muchísimas manos. Y ahí es donde los voluntarios tienen una fuerza y tienen toda la energía que quizá a veces nosotros ya no tenemos con los años, pero ellos prendidísimos pues, están ahí haciéndolo. Dentro de Ambulante es algo súper profesional, por así decirlo, porque lo que queremos es que la red de voluntarios, o lo que hemos logrado durante este año, es que esa red de voluntarios siga creciendo en torno, ya sea a movilizaciones con las películas, porque no siempre te vuelves realizador, que eso también es otro error, que dicen, voy a entrar al festival porque pues, de aquí yo ya voy a ser director de tal película. Y no necesariamente, pero sí puedes tomar las películas para abanderarlas y llevarlas a tus comunidades y decir, es que esta película la tienen que ver más, y se vuelve como una cadena de boca a boca donde te involucras a la gente con la temática que viste y que te impactó. Y dentro de Ambulante, te digo, hay un área específica de voluntarios, porque vamos a 2 estados de la República y en cada lugar tenemos alrededor de 20 a 50 voluntarios, y pues hay que coordinarnos entre todos. Y lo que también nos gusta hacer es hacer intercambios entre los de voluntariado en los estados, porque es otra experiencia la que vives, tienes oportunidad de ver otras películas, y pues eso es fascinante cómo puedes ver a un voluntario que de repente empezó su propio festival en Oaxaca, en un lugar pues, alejado, y se acerca a ti para decir, es que quiero hacer un festival aquí, ¿cómo le hago? Ya tengo cierta experiencia, ya me ayudaron con el primer conocimiento, por así decirlo, entonces le damos un pequeño acompañamiento, y sobre todo pues le brindamos las películas. Esa es como la parte quizá más complicada en términos económicos, pero lo logran hacer, y pues tienen todo el ímpetu, y se vuelve todo un movimiento. Y el movimiento que al final el público, los espectadores, los receptores son los beneficiados, ¿no? Totalmente. Y luego tocaste una parte en donde dijiste, ahorita la tocaremos, en donde justamente pensamos que, bueno, a lo mejor cuando somos voluntarios estamos recibiendo de alguna manera esta parte del conocimiento, y esa es como nuestra gratificación, que me parece que es bastante. Pero ya cuando nos dedicamos o nos metemos más a la industria, ¿por qué casi siempre está como tan mal redituado la parte de trabajar como en esta industria? Casi siempre pues ya no eres voluntario en cuanto jerárquicamente hablando, pero terminas siendo voluntario en otras áreas porque no recibes como a veces como un pago. ¿Qué pasa con eso? Híjoles, ha sido todo un tema, y he estado en diálogos que organiza la Secretaría de Cultura, porque el tema va más allá de la cinematografía, y es una percepción de que las cosas culturales tienen que ser gratuitas, tienen que ser baratas, tienes que hacerlo con poquito dinero, y entonces la cultura va teniendo poco valor. Y eso es algo que estamos intentando taladrar, porque clavar ya es poco, ya hay que taladrar ese muro, donde la cultura tiene que ser es el 3.5% del PIB en México, hay que verlo así, somos trabajadores, vivimos de esto. Entonces ese tipo de cosas es una revolución que hay que hacer entre todos, porque por lo general, y muchos, y de cierta forma me enoja cuando dicen, no, yo lo hago con nada. Yo, no, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo mejor, y hay que hacerlo con mucho, y hay que pedir, y así como la industria eléctrica necesita tanto recurso, también la cultura necesita que no le estén recortando cada año. Entonces esa es la narrativa que tendríamos que cambiar, donde nosotros, todo el crew, también queremos vivir de esto, y nos emociona, y también contribuimos económicamente a que esto funcione, más allá de los premios y la exposición internacional que sí tenemos y que sí se puede ver que México es pie de lanza
en la cinematografía. Entonces, pues eso, hay que cambiar el discurso desde los que hacemos la cinematografía para decir falta más cultura, y para que haya más, pues también esos voluntarios hay que darles agua, claro, hay que darles incentivos para que puedan continuar ayudándonos, y pues que la propuesta siga llegando a más personas. Que se tienen necesidades que se tienen que cubrir. Totalmente. Y bueno, hay otra parte de los festivales que a lo mejor también está un poquito distorsionada, y bueno, sabemos ya cuando entramos a la parte de estar en un festival colaborando de alguna manera, sabes que no es todo alfombras rojas, sabes que lo que menos te importa en un festival cuando estás trabajando ahí es estar en las fiestas, lo que quieres es descansar una hora, pero la gente de afuera pudiera pensar al decir festival de cine que todo es alfombra roja, que todo es glamour, que todo es nada más verte bien y fotografías, y a lo mejor acudir a una sala de cine muy glamurosa a discutir acerca de la fotografía de la película, como en el sentido de llegar como hasta el cliché máximo. Claro. ¿Qué es, o sea, qué en realidad podríamos decir que es un festival de cine y no, o sea, cómo podríamos quitar también esta visión? Yo creo que las alfombras rojas son relevantes, no sé hasta qué punto importantes, pero son sí, relevantes, y es una parte muy particular y parcial de un festival de cine. Podríamos hablar de contados los festivales que realmente tienen alfombras rojas con invitados pues, de determinado calibre, por así llamarlo, pero la mayoría de los festivales en México, digo, hay 168 hasta el último corte que tuvo el IMCINE, la mayoría no tienen alfombras rojas y se dedican precisamente a la apreciación cinematográfica y a todo el entorno de lo que vas, que es ver la película, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, me queda claro, en el Festival de Morelia siempre suele suceder así, llegan pensando que pues, van a estar en la alfombra roja y conociendo a todo mundo, y se olvidan a veces de comprar su boleto para entrar a ver la película, lo que realmente vinieron. Entonces ahí ya después de varios festivales te das cuenta pues, que la real propuesta cinematográfica está dentro de la sala y que hay que disfrutarla pues así, ¿no? Lo que hubo previo o esa alfombra roja parcialmente estuvo ahí, está bien, ¿no? Sí. También creo que es una parte, te digo, relevante, no sé hasta qué punto importante. En el caso de Ambulante no tenemos alfombras rojas, nuestros invitados especiales siempre ha sido el público y para ellos nos vestimos o hacemos la proyección lo mejor posible. Y ahí se dan cuenta justamente que lo que queremos un poco con los documentales que exhibimos es incomodarlos, no que se sientan a gusto fotografiándose en la alfombra roja, sino incomodarlos para decir de qué forma puedo yo ayudar o qué estoy haciendo yo mal para que ese entorno que me están exhibiendo pues se pueda transformar. Así es. Y lo mismo pasa con pues, otros festivales de nicho, donde lo que se quiere es, lo que se apuesta es al cine como tal y no a los eventos que pueda haber, que insisto, también funcionan mucho. Sí. Ambulante surgió de un evento dentro del Festival de Cine de Morelia, donde 3 personas platicaron, dijeron, entonces el documental no se está viendo en México, hay que hacer algo. Entonces en ese momento, ¡pum!, se activan muchísimas cosas y nace Ambulante. Entonces la industria, el encuentro, la plática que no puedes hacer dentro de la sala viendo la película, pues se da fuera y se da con esas interacciones de gente que llega también a ver la película. Entonces es muy relevante, necesitamos generar esos puntos de encuentro donde la gente pueda intercambiar opiniones. Que en ese sentido se incluyen precisamente los cócteles, las fiestas, ¿no? Como toda estas reuniones en donde se da ese intercambio o relacionarte con personas que ya están dentro de la industria, o a lo mejor platicar una idea, escuchar el objetivo de alguien, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando se habla de documental, recuerdo un
una función de ambulante precisamente aquí en la Plaza Melchor Ocampo, de la película de Ayotzinapa, en donde llegaron todas las casas de estudiante, bueno, la mayoría de casas de estudiante. Morelia se caracteriza por tener varias casas de estudiante, en donde pues son como muy confrontadores, muy confrontativos, y dentro en el momento de la función de Ayotzinapa empezaron a manifestarse. Un poco me parece que es la reacción. Tú cuando estás en una sala de cine, pues a lo mucho puedes llegar a aplaudir, ¿no? A lo mucho puedes llegar a hacer un comentario con tu acompañante, con la gente que estás conociendo. Pero ¿qué pasa con estos efectos, con esta fenomenología que se llega a dar en estos? ¿Por qué? Dentro del ambulante es lo que queremos hacer, que la gente reaccione, que la gente se sienta incómoda y en un lugar seguro para poder manifestarse. Hemos tenido, bueno, el caso de Ayotzinapa inauguramos en todos lados con ese. Si lo recuerdas, pusimos la silla de los 43 con sus fotografías, exigiendo de alguna forma y desde el lado cinematográfico cultural, pues una postura política hacia dónde están nuestros desaparecidos, porque pues no nada más son 43. Y fue muy conmovedor incluso llevar esta película, porque no la vieron los padres de los 43, entonces me tocó la fortuna de ir a Ayotzinapa a presentarla en la escuela normal. Y justo hubo ese reencuentro con lo que pasó de los padres y fue devastador, fue terrible. O sea, yo que tengo ya muchos años viendo películas, estando pues en diferentes funciones, no hubo nada como eso. A mí me tocó ser la persona que ya había visto la película tantas veces, pero ver la reacción de los papás fue tremendo. Sí. Describirlo es imposible. Y como te das cuenta que es parte de lo que busca Ambulante, generar una masa crítica, que si bien, y estoy totalmente de acuerdo con las películas que te hacen sentir cómodo y que dices, pues yo pongo una película porque me quiero divertir, totalmente válido. Pero también cuando no saben o no han tenido la oportunidad de ver este otro lado de la moneda, que porque no está en las salas de cine disponible para elegir, quiero ver esta película, entonces ahí le quitas a la persona la posibilidad de empatizar con otras realidades y con otros sentidos, y tal como lo dices, no es lo mismo verlo en la sala de tu casa que estar en una función al lado de tantas reacciones, tantas cosas que pasan a tu alrededor. Incluso un desconocido voltea y te dice, también me pasó a mí, o alguien toma el micrófono y expresa lo que siente, y te sientes tan envuelto, tan seguro en ese espacio, por así decirlo, o en esos momentos de interacción, que eso es lo que genera el cine. En el caso de los documentales, que no todos son terribles, hay documentales preciosos. La Sal de la Tierra, que es increíble, que verlo en pantalla grande es fenomenal, pero también te lleva a esa apreciación que no todo es creado, que existe, que está ahí fotografiándose la no ficción. Entonces la interacción del público, por eso diría que las salas de cine o la experiencia cinematográfica tendría que ser colectiva, incluso colectiva en términos de en tu casa viendo tal película, pero acompañado, porque es la interacción. De repente quieres voltear y decirle a alguien qué está pasando, o sea, cómo me estoy sintiendo, y eso es lo que pasa en las proyecciones. Y eso es lo que te permite un poco la exhibición alternativa, ¿no? Que finalmente esta exhibición alternativa, en el sentido de no la clásica sala cinematográfica, que es muy válido y que también es muy rico disfrutar comiéndote unas palomitas en una sala de cine, y que no pues está peleada una con la otra cosa. Sin embargo, esta oportunidad que da la exhibición en otros sentidos, llevarla a los públicos que ya están ahí, que están ávidos de tener una proyección, y poderlos llevar, me parece muy muy importante. Y justo ahora quisiera preguntarte también en ese sentido, ¿cómo beneficia o cuál es el efecto de un realizador con este tipo de propuestas como un festival de cine? Porque hacemos una película y lo que queremos es, nuestro anhelo es como verla en festivales grandes, que no voy a decir cuáles, pero festivales muy grandes. Pero
está esta otra opción. ¿Cómo impacta o de qué le serviría a un realizador? Pues te podría decir que el realizador, como bien lo dices, lo que quiere es que su película se vea. Y qué mejor que en un gran festival, en una plataforma donde internacionalmente o nacionalmente determinadas figuras pueden verla y después se puede llegar a diferentes negociaciones para la distribución. Claro. O exhibición en diferentes plataformas. Eso es como lo que sucede dentro de los festivales, pero también los otros festivales donde tienen salas alternativas, muchos de los realizadores lo que quieren es que la película se vea, se vea como sea. Ahorita estamos haciendo muchas campañas de incidencia donde lo que queremos es, no lo tendría que decir así, pero que la película la pirateen y que se venda, o sea, que llegue a tantos lugares, porque hemos tenido pues, muchos casos de estudio donde así sucedió y la película llegó a tantas personas. Presunto culpable. Presunto culpable la bajaron, no es que esté a favor de eso, pero hay películas que necesitan ser vistas por muchísimas personas para que haya realmente cambios. Que, insisto, Presunto culpable es un gran ejemplo de eso y de cómo logró transformar el sistema de justicia penal acusatorio en México. Y en ese sentido, pues podríamos decir que los realizadores se dividen en diferentes tipos. Aquellos que buscan un premio en la competencia de tal lugar y que las guirnaldas estén en su póster, es muy válido y tienen ese camino por recorrer. Y otros que lo que quieren es pues, que su producto sea visto, que los comenten, que lo critiquen, que se pueda mejorar. Y otros incluso que lo hacen para cambiar cosas. Para que estas películas las tienen que ver los legisladores porque están hablando sobre el aborto y yo quiero que vean mi postura en torno a eso o en torno a pues, cualquier temática en realidad que se pueda hacer. Entonces también creo que las películas tienen que ir a encontrar a su público, tienen que ir descubriendo que no necesariamente, o quizá con la nueva normalidad ya todo es diferente, pero antes se hacía la película, se esperaba que estuviera en algún festival, después de los festivales entraba a salas comerciales, si ganaba algún premio era mucho más fácil, y después de ahí quizá entraba a alguna plataforma y después ya en televisión abierta, ya sabes, canal X o Y. Entonces ese era por lo general el rumbo de la mayoría de las películas, pero también tenemos realizadores que ese no necesariamente puede ser su rumbo porque los cortometrajes pues no son exhibidos en cines comerciales, pero sí en cines alternativos. Entonces, bueno, su distribución se vuelve diferente, pero la mayoría empezaba con los festivales, en cualquiera de sus... en cualquier género, pero arranca con la entrada en los festivales y a partir de ahí empieza su vida hacia a ver hasta dónde puede llegar. Y que muchas veces llega precisamente a objetivos de cambiar lo que decíamos en un inicio, cambiar una visión de vida, cambiar un aspecto emocional, ¿no? que tenemos al encuentro con un producto audiovisual. Y bueno, finalmente me gustaría preguntarte ¿qué va a pasar con los festivales ahora? Vivimos el Festival de Cine de Morelia el año pasado de una manera muy diferente a como lo vivíamos anteriormente durante 18 años, y el año pasado fue totalmente diferente. Ahora, ¿qué va a pasar con los festivales de cine? ¿Van a poder seguir funcionando? Digo, ahora están cambiando un poco las cosas, pero ¿cómo van a operar? ¿Cómo van a funcionar? Habría que verlo de diferentes aspectos. Uno es que el económico le está pegando a muchísimos festivales en México, y eso es las reducciones de los fideicomisos que desaparecieron, incluso la producción con la pandemia pues ha disminuido bastante, entonces hay menos películas que lograron terminarse, ya sea por lo económico o aunado con la pandemia, pues todavía peor. Pero los festivales les queda mucho rato por
en cuanto a concepto diferente de exhibición, pues, vamos a seguir haciendo ajustes en el camino para poder llegar al público, porque al final del día ese es nuestro objetivo, que las películas las pueda ver el público. Pero sí creo que hemos hecho cambios. Antes no se permitía que las películas pasaran por un festival cuando querían llegar a salas comerciales. Ahora las salas comerciales ya dejan que pasen por festivales y ya dejan que incluso los festivales ya permiten que estar en competencia en uno y otro, aunque haya estado, no en todos, pero bueno, las cosas están cambiando. Sin embargo, la esencia considero que va a seguir siendo la misma. Hay una necesidad por crear pantallas, que no necesariamente son las comerciales, sino crear pantallas, espacios de encuentro, que los festivales van a seguir respondiendo a eso. Okay. Pues nos da muchísimo gusto saber todo esto que en tu experiencia nos vienes y nos compartes. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Pues ha sido de alguna manera casa de Ambulante. También hemos sido sede de proyecciones de Ambulante aquí en el auditorio del Centro Cultural Clavijero. Hemos seguido muy de cerca el trabajo de estos festivales y bueno, pues de verdad agradecemos mucho tu presencia, tu participación, tu apoyo en este proyecto, que finalmente tiene como objetivo tocar todos los temas de la industria cinematográfica, que no solamente es la producción, están todos estos aspectos paralelos y la vida de los productos fílmicos que sigue después de haber terminado el proyecto, ¿no? No sé si quieras agregar algo más para los seguidores de Maestros del Cine. Pues igual solo una mera estadística. Cuando empezó Ambulante en el 2006, se hacían 8 documentales al año, según el anuario del IMCINE, y ahora se están haciendo más de 200. Estamos hablando de un crecimiento pues muy grande, y eso es lo que fomentan los festivales de cine, que si haces una película se pueda ver, claro, tengan la oportunidad de verse en las pantallas, y pues seguiremos ahí llevando el cine a gente que no suele ver este tipo de propuestas, y está entablando conversaciones muy ricas en torno a todo lo que está sucediendo en México. Pues muchísimas gracias, te deseamos todo el éxito en todos los proyectos que realices y bueno, pues nos vemos en una próxima entrevista con otro invitado aquí en Maestros del Cine. Gracias.